Bueno, vamos a continuar con el estudio de las funciones. Vamos a ver otras características de las funciones, como son la continuidad o discontinuidad de una función. Bien, hay funciones que no son continuas en todo el dominio de la función, sino que presentan saltos o discontinuidades. Fijaros en el ejemplo que tenemos aquí, ¿vale? Yo creo que es bastante claro. Dice, por el alquiler de un autobús nos cobran 200 euros fijos, más 20 por viajero. Dice, la gráfica de la derecha muestra la función. Bien, en el eje Y estamos poniendo el coste, ¿no?, del alquiler del autobús. Y en el eje X, como variable independiente, el número de viajeros. Fijaros, el número de viajeros tiene que ser un número entero, no puede ser un número fraccionario, ¿vale? Entonces, esta función va a pegar una serie de saltos. Cuando el coste fijo, veis aquí que el coste fijo son de 200 euros, ¿vale?, por alquilar el autobús. Si tenemos un pasajero, pues 20 euros más. Si tenemos dos pasajeros, 20 euros más. Y en medio no tenemos ningún valor, ¿vale? Porque no tiene sentido en este caso, al tratarse la variable del número de viajeros, un número fraccionario, ¿vale? La variable va a tomar los valores 0, 1, 2, 3, no hay valores intermedios. Esta gráfica, por lo tanto, es discontinua, ¿vale? Porque la variable independiente, como veis, pues va a saltos. Más ejemplos. Este, por ejemplo, que tenemos aquí, a la derecha. El coste de las llamadas telefónicas. Dice, nos cuesta 30 céntimos nada más iniciar la llamada. Y con ello se puede hablar 3 minutos, ¿vale? Con los primeros 30 céntimos de establecimiento de llamada podemos hablar 3 minutos. Y a partir de ahí, cada minuto cuesta 10 céntimos, ¿vale? Bien, fijaros, es una función discontinua, pega saltos, ¿vale? No es una línea continua como la que hemos visto antes, pega saltos. Es diferente a la anterior. La anterior, visteis, número de viajeros, 1, 2, 3, la función son una serie de puntos. En este caso son como unos pequeños segmentos que van pegando saltos. El establecimiento de llamada, como vemos aquí, son 30 céntimos. Abajo tenemos la variable independiente, que son minutos, ¿veis? Y este segmento dura de 0 a 3 minutos. Cuando llegamos al 3 minutos y 0,00, o sea, cuando ya pasamos de 3 minutos, se pega un salto, ¿vale? Se pega un salto. Y ya nos cuesta 10 céntimos cada minuto. Entonces veis aquí que hay un pequeño segmento que va desde el minuto 3 al minuto 4 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Estos saltos, estas discontinuidades, bueno, estos saltos precisamente se llaman discontinuidades, ¿vale? A diferencia de estas dos funciones que son discontinuas, tenemos aquí una función que es continua, que sería la gráfica o la función que describe el recorrido de un ciclista, la velocidad, la distancia que recorre, ¿vale?, con el paso del tiempo. Aquí tenemos el tiempo y aquí vemos la distancia. ¿Veis? La diferencia es una línea que no tiene saltos. Esta sería una función continua y las dos que hemos visto son funciones discontinuas, ¿vale? Aquí tenéis los dos ejemplos que hemos visto de función discontinua y aquí un ejemplo de función continua, ¿vale? En los tres casos son funciones porque para cada valor de x, ¿vale?, como decíamos, solamente hay un valor de y, ¿de acuerdo? Por ello, a pesar de que la función no es continua, sigue siendo una función. Vale. La definición, bueno, la tenéis aquí. Dice, una función se llama continua cuando no presenta discontinuidad de ningún tipo.
¿vale? Y dice, por lo tanto, su gráfica se puede realizar sin levantar el lápiz del papel, ¿vale? También podemos hablar de continuidad, de que una función es continua en un determinado tramo. Oye, es continua desde x igual a 0 a x igual a 50. ¿Vale? En x igual a 50 presenta una discontinuidad, ¿vale? Y desde x igual a 55 a 200 o en adelante la función vuelve a ser continua. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, hacer una pausa, como siempre, e intentar resolver estos ejercicios. ¿Vale? Venga, pausamos. ¿De acuerdo? Bueno, lo habéis hecho, es facilito, ¿vale? Hacerlo vosotros bien, que tenéis hojas de cuadritos, ¿vale? Hacer la gráfica bien, utilizar reglas, ¿vale? Bueno, el primero dice, la entrada a un parque de atracciones vale 5 euros y por cada atracción hay que pagar 1 euro. Representa la función, bueno, pues aquí la tenemos, ¿vale? Es una función discontinua. ¿Veis aquí? Nada más entrar, no nos hemos montado en ninguna atracción y ya hemos pagado 5 euros. Y luego, que nos montamos en una, pagamos 1 euro más. Que nos montamos en dos, pagamos otro euro más, 7 euros. Y así sucesivamente. ¿Se pueden unir los puntos de la gráfica? No, no se pueden unir. Las atracciones, me monto en una, me monto en dos, no me puedo montar en una atracción y media. Responder bien también a las preguntas, ¿vale? No respondáis sí, no, sino responder pues, con una explicación, ¿vale? ¿Cuánto costaría subir a 12 atracciones? Pues si cada atracción vale 1 euro y hemos pagado 5 de entrada, pues 5 más 12, 17. Y 20, pues 5 más 20, 25. ¿Vale? Bien. La B, no tenemos que hacer la gráfica, sino, ya os he dicho que una de las cosas pues, más importantes es entender, ¿vale? La información que nos da una determinada gráfica. Bueno, pues esta función, esta gráfica representa el sueldo de un trabajador a lo largo de su vida laboral. ¿Vale? Bien, nos pregunta, ¿cuánto tiempo lleva el trabajador en la empresa cuando le suben el sueldo? Bueno, pues fijaros aquí. Tenemos en el eje X el tiempo en años, ¿vale? Aquí es cuando entra en la empresa y entra cobrando 1.500. Y veis, 1 año, 2 años, 4 años. Durante 4 años está cobrando 1.500 euros. Y luego pega un salto a 1.700 al cabo de 4 años. Bueno, pues le suben el sueldo al cabo de 4 años. ¿Cuánto gana a los 12 años? Bueno, pues miramos. Y a los 12 años gana 2.100 euros. Y a los 20, pues a los 20, estamos aquí, años, ¿vale? A los 20, en principio, ¿vale? Estamos aquí, 20 años, pues 2.500, ¿vale? A los 20 no tenemos aquí más información, lo último es 2.500, pues suponemos que 2.500, ¿vale? No vemos aquí que le hayan subido el sueldo, por lo menos aquí no nos lo están representando. ¿Es una función continua? Pues no, no es una función continua. ¿De acuerdo? Venga, ya veis que es muy facilito. Bien, expresión analítica de una función. ¿Qué es la expresión analítica de una función? Pues la expresión analítica de una función es la ecuación que relaciona algebraicamente las dos variables, ¿vale? La ecuación que relaciona la variable independiente con la variable dependiente, ¿vale? Pues esa es la expresión analítica de la función, ni más ni menos que una ecuación, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estamos viendo el área de un rectángulo que estamos formando con un lazo, ¿vale? Ese lazo, evidentemente, podemos nosotros moverlo de distintas formas. El área siempre, ¿veis? Es, en este caso, 30 por 10. Aquí creo que pone 25 por 15, 35 por 5, ¿vale? El área de un rectángulo es base por altura. El área es base por altura. Si llamamos, veis que
El lazo tiene 40 centímetros, ¿veis? 40 centímetros. Pues el área sería X, ¿vale? Si un lado es X, el otro lado sería 40 menos X. ¿Vale? Bueno, pues esta expresión que relaciona el área, ¿vale? Aquí veis la gráfica, este es el área. Y esta de aquí es la variable independiente, ¿vale? Que es la base del rectángulo, ¿sí? Que relaciona el área con la variable independiente. Es la expresión analítica de esa función. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a hacer estos ejercicios. Hacer una pausa primero, ¿vale? Hacer una pequeña pausa primero e intentar responder. Simplemente acordaros, la expresión analítica de una función es la ecuación que relaciona su variable independiente con su variable dependiente. Venga, hacemos una pequeña pausa, leemos muy bien y ahora lo resolvemos. Bueno, nada, un ejercicio muy simple, ¿no? Nos dice, indica cuál de las siguientes pares de valores se corresponden a la base y al área de algún rectángulo del ejemplo anterior. El ejemplo anterior decía que el área era igual a X por 40 menos X, ¿no? Vale, pues nada, si la base, y aquí me está diciendo, oye, la base es 1 y el área es 39. Bueno, pues si seguimos esta ecuación, pues sería 1 por 40 menos 1, que es 39. Me está diciendo que el área es 39, pues sí, ¿vale? En este caso, el A sí se corresponde, ¿vale? Sí se corresponde con el triángulo del ejemplo anterior. El B dice, es 5 la base. Pues si la base es 5, 40 menos 5, 35, el área sería 175. Aquí dice que es 35, por lo tanto, esto no se corresponde con un triángulo, con el triángulo anterior. El C dice que X, la base es 22, 40 menos 22, 18, nos da 396, nos dice que el área es 396, pues sí, sí se corresponde. Y en el último caso, pues no se puede hacer porque un área no puede ser negativa. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. Bueno, más funciones dadas por su expresión analítica. Bueno, vosotros ya conocéis muchas funciones dadas por su expresión analítica. Por ejemplo, aquí tenemos varias, ¿no? Tema de volúmenes, ¿no? Tema de áreas, ¿no? De figuras geométricas, que lo hemos trabajado. Pues el volumen, por ejemplo, de un cubo, el volumen de un cubo es, ¿vale? La arista al cubo. El área de un círculo, pi por el radio al cuadrado. ¿Qué más sabemos? Pues el espacio que recorre un vehículo, el espacio a la velocidad por el tiempo. Conocemos muchas funciones, muchas expresiones analíticas, ¿vale? ¿Qué ventaja y qué inconveniente tiene trabajar con la expresión analítica de una función y no con su representación gráfica, ¿no? Bueno, pues tiene ventaja y también tiene algún que otro inconveniente. La ventaja, oye, pues es muy cómodo, ¿vale? Dar o expresar una función por su expresión analítica, ¿vale? Aquí tenemos espacio igual a velocidad por tiempo. Pues ya tenemos perfectamente definida esa función, ¿vale? Es la forma más, digamos, exacta y precisa de obtener todos los valores de una función. Por ejemplo, aquí, espacio. ¿Qué espacio ha recorrido un vehículo que va, pues no sé, vamos a expresarlo en metros, a 5 metros por segundo, ¿vale? Que va a 5 metros por segundo en 3,25 segundos. Bueno, pues podemos obtener absolutamente cualquier valor.
¿vale? Sin embargo, hay un inconveniente. No vemos, ¿vale? No vemos el comportamiento de la función. O sea, no tenemos una visión sobre cómo se está comportando en principio esa función, ¿vale? Tendríamos que hacer cálculos, tendríamos que trabajarla, tendríamos que representarla para observar el comportamiento de esa función, ¿vale? Pero bueno, como hemos dicho ya, pero sí tiene otro tipo de ventaja, como es a la hora de expresarla y de definirla y a la hora de calcular cualquier valor. En una gráfica, fijaros aquí, por ejemplo, en esta, ¿no? Esta gráfica, aquí me pone coste, ¿vale? La gráfica nos muestra un taxi que nos lleva de una ciudad a otra. Y aquí me está poniendo kilómetros, claro. No me aprecia aquí, pues no sé, 7,5 kilómetros. Si yo quiero ver cuánto me cuesta, aquí difícilmente lo veo. Si yo cojo y saco la expresión analítica del coste, pues puedo calcular el coste pues al metro arriba, metro abajo. ¿De acuerdo? Lo normal es que en función de lo que necesitemos, utilicemos expresión analítica, la expresión, la representación gráfica de la función, incluso una mezcla de los dos casos, ¿vale? Bien, bueno, vamos a intentar hacer estos ejercicios, ¿vale? Hacéis otra pausa. Leéis, ¿vale? E intentamos resolverlo. Venga. Bueno, las fórmulas de lo que os están pidiendo os las está poniendo aquí, ¿vale? Están hablando de un cilindro cuyo radio es igual que su altura y me piden que ponga la expresión analítica del volumen de un cilindro, ¿vale? Me dice que recuerda que el volumen de un cilindro es el área de la base por su altura. Bueno, pues el área de la base, que es un círculo, es pi por el radio al cuadrado, pi por x al cuadrado por la altura por x, ¿vale? Y el área de este cilindro, el área es el área de la base, que son dos bases, 2 por pi por el radio al cuadrado, por el área, ¿vale? El área de lateral, ¿vale? El área lateral es 2pi por el radio y por la altura, ¿vale? Que en este caso es x, ¿no? Si el radio y la altura lo cambiamos por x, 2pi por el radio al cuadrado más 2pi por el radio al cuadrado. Bueno, si tenéis, bueno, lo vemos en clase un poquito más despacio, ¿vale? Para explicaros sobre todo el área lateral de dónde sale. El siguiente, pues nada, muy simple. El área de el volumen de un cono me está diciendo que el volumen del cono es 1/3 del área de la base por la altura. El área de la base es un círculo, pi por el radio al cuadrado, pi por el radio al cuadrado, el radio es x al cuadrado, 1/3, y por la altura que es 6 entre 3, 2, no tiene más. Y el cuarto me dicen que represente la función que relaciona la longitud del muelle con la masa que soporta. Y dice que la longitud es 30 más 10 por la masa, ¿vale? Más 10 por la masa, ¿de acuerdo? O sea que cada kilo aumenta 10 centímetros la longitud del muelle. Pues nada, el muelle 30 centímetros, ¿vale? De principio, y cada kilo que ponemos 10 centímetros más, ¿vale? Esta función sí sería continua y sí podemos unir los puntos. ¿Vale? Bueno, pues venga, lo dejamos de momento.